Imagínese vivir bajo el dominio de un imperio brutal, donde la opresión y la injusticia fueran leyes no escritas. El imperio asirio reinó con puño de hierro, conquistando naciones, esclavizando pueblos y sembrando el terror donde quiera que iba. Sus ejércitos eran temidos, sus murallas impenetrables y su capital, Nínive, parecía intocable. ¿Quién se atrevería a predecir su ruina? La respuesta vino de un hombre que pocos conocían, Nahum, un profeta que surgió del anonimato para proclamar un mensaje impactante. Anunció lo que parecía imposible, la destrucción completa de Nínive. Sus palabras no fueron solo advertencias vacías, eran visiones vívidas, reveladas directamente por Dios. Nahum no solo describió la caída de la ciudad, sino que también detalló cómo y por qué sucedería. Pero alguien lo creyó. El pueblo se burló, los gobernantes ignoraron y los poderosos se rieron ante la idea de que su imperio pudiera caer. Después de todo, Nínive era la joya del mundo antiguo, rodeada de murallas colosales y protegida por caudalosos ríos. ¿Cómo podría un simple profeta tener razón frente a la fuerza abrumadora de Asiria? Lo que nadie sabía era que la profecía de Nahum se cumpliría de manera exacta y devastadora. El imperio, que parecía inquebrantable, colapsaría en un giro sorprendente de la historia. Su destrucción no fue una simple casualidad, sino un acto de justicia divina, una respuesta al clamor de los pueblos oprimidos y un recordatorio de que ningún poder terrenal dura para siempre. En este video, nos sumergimos en esta asombrosa profecía y descubrimos cómo un hombre, armado solo con palabras y fe, desafió uno de los imperios más temidos del mundo. Prepárate para conocer los detalles de esta historia real, impactante y retorcida, que nos enseña una poderosa lección sobre la justicia, la fe y el destino de las grandes naciones. Desde la antigüedad, la humanidad ha sido testigo del colapso de imperios que parecían eternos. Pero pocos acontecimientos fueron tan impactantes como la caída de Nínive. La capital del imperio asirio era un símbolo de poder e invencibilidad. Sin embargo, el profeta Nahum aseguró que ningún reino puede desafiar la justicia de Dios sin sufrir las consecuencias. Sus palabras no fueron solo una profecía, sino una sentencia anunciada contra una ciudad que había abusado de su poder durante siglos. Nínive no cayó por casualidad. Su caída fue el resultado del juicio divino, un ajuste de cuentas con un imperio que oprimió a las naciones, sembró el terror e ignoró cualquier noción de misericordia. Nahum proclamó que la corrupción de los gobernantes y la crueldad contra los pueblos conquistados habían llegado al límite. La paciencia de Dios había llegado a su fin y la ciudad que alguna vez pareció intocable estaba a punto de ser aplastada por fuerzas más allá de la comprensión humana. Muchos dudaron de la profecía. ¿Cómo podría ser derribada una ciudad tan bien fortificada? Pero las palabras de Nahum fueron claras. Los muros de Nínive se derrumbarían, sus ríos se volverían contra ella y su grandeza se convertiría en ruinas. No estaba hablando de un castigo cualquiera, sino de una destrucción total, un cambio que dejaría al mundo entero en shock. Dios no olvida las injusticias y, cuando llega el momento, actúa con poder y precisión. La historia de la caída de Nínive nos enseña algo fundamental. Ningún imperio, por grandioso que parezca, puede escapar de la justicia divina. La arrogancia de los gobernantes asirios les hizo creer que eran invencibles, pero ignoraron un principio esencial. Dios gobierna por encima de cualquier rey humano. Cuando un pueblo se hunde en la corrupción y la crueldad, tarde o temprano su propia grandeza se convierte en su perdición. Y así, lo que parecía imposible comenzó a desarrollarse. Pero, ¿cómo recibió Nahum este mensaje? ¿Cómo supo tan claramente acerca del fin de Nínive? La respuesta está en las visiones que Dios le reveló. El imperio asirio no era solo una potencia militar, era una máquina de guerra implacable. Sus ejércitos avanzaron como tormentas sobre las naciones, dejando un rastro de destrucción y terror. Ningún reino se sintió seguro frente al poder abrumador de Asiria. Los gobernantes se vieron obligados a inclinarse, las ciudades fueron quemadas y poblaciones enteras fueron deportadas como esclavas. El miedo a Asiria dominaba el mundo antiguo y, para muchos, la resistencia era inútil. Los asirios no solo ganaron batallas,
se propusieron convertir a sus enemigos en ejemplos vivos de su crueldad. Las detenciones masivas, las ejecuciones brutales y la tortura eran prácticas comunes. Las inscripciones dejadas por sus reyes no ocultan este orgullo. Los vencidos eran desmembrados, empalados o arrastrados encadenados como trofeos. La opresión no fue un error del sistema, era la base de su gobierno. El mensaje era claro: desafiar a Asiria significaba firmar la propia sentencia de muerte. Los israelitas sintieron el peso de esta tiranía. El reino del norte, Israel, fue brutalmente destruido por los asirios y su población fue exiliada a tierras extranjeras. El dolor de este exilio resonó entre los sobrevivientes, y la promesa de Nahum de que Nínive caería era su única esperanza de justicia. Después de todo, ¿cómo podría un Dios justo permitir que un imperio tan sanguinario prosperara para siempre? Las naciones oprimidas anhelaban venganza, pero ¿era realmente posible que Asiria afrontara su propia ruina? La confianza de los asirios en su propio poder era inquebrantable. Creían que su capital, Nínive, era impenetrable. Rodeada de gigantescas murallas y protegida por el río Tigris, la ciudad era una fortaleza imposible de conquistar. Su ejército, uno de los más organizados de la época, aplastó las revueltas incluso antes de que comenzaran. ¿Quién se atrevería a desafiar al poder supremo del mundo? La respuesta vendría de donde nadie la esperaba. En medio de este escenario, aparece un hombre desconocido, proclamando una verdad que pocos se atrevieron a creer. Nahum tuvo visiones que cambiarían todo. Lo que vio fue tan impactante que cambiaría la historia para siempre. No todos los mensajes de Dios llegan de manera común. Algunas llegan como visiones amplias, imágenes tan poderosas que parecen más reales que la realidad misma. Así recibió Nahum su misión. En medio de vívidos sueños y revelaciones divinas, vio algo que nadie se atrevía a imaginar: la gran Nínive reducida a cenizas. Lo que parecía imposible estaba a punto de suceder, y Dios eligió a Nahum para que fuera el mensajero de esta impactante verdad. Las visiones eran claras. Vio las murallas de la ciudad desmoronarse, el ejército huir desesperado y las aguas del río Tigris invadiendo las calles como un monstruo imparable. La capital del imperio asirio, alguna vez imbatible, ahora estaba sumida en el caos. Pero Nahum no solo vio la destrucción, comprendió la razón detrás de ella. Nínive no estaba cayendo solo por fuerzas humanas, sino porque Dios había decretado el fin de su impiedad. Para muchos, estas imágenes parecían exageradas, casi imposibles. ¿Cómo podría un simple profeta estar seguro de algo tan grande? Pero el tiempo demostraría que cada detalle de sus visiones era real. De hecho, el ejército enemigo invadiría la ciudad. De hecho, las aguas ayudarían a sellar su destino. Asiria realmente se convertiría en solo un recuerdo. Nahum no estaba hablando de un futuro lejano e incierto, estaba describiendo una catástrofe inevitable. El impacto de estas visiones fue profundo. Los que creían en Dios empezaron a sentir esperanza. Los oprimidos, que vivieron durante años bajo el yugo asirio, vieron allí un signo de liberación. Si Nínive, con toda su fuerza y arrogancia, pudo caer, entonces quizás el mal no era tan invencible después de todo. La justicia divina no era solo un concepto abstracto, era algo que estaba a punto de cumplirse ante los ojos de todos. Pero tener una visión y proclamarla al mundo eran cosas muy diferentes. Nahum sabía que su mensaje no sería bien recibido. Aún así, no dudó. Estaba dispuesto a anunciar lo que Dios le había revelado, sin importar las consecuencias. El llamado del profeta había comenzado. Nahum no fue un rey ni un gran líder militar. No tenía ejércitos a su lado ni riquezas para influir en los poderosos. Pero tenía algo que valía más que cualquier ejército: un mensaje directo de Dios. Su llamado no llegó en un momento de tranquilidad, sino cuando el mundo parecía presa del miedo. El imperio asirio era absoluto y cualquiera que se atreviera a oponerse a él era aplastado sin piedad. Aún así, Nahum no dudó en proclamar la destrucción de Nínive. Imagina la dificultad de tu misión. Anunciar la caída de una ciudad que parecía indestructible sonaba descabellado. ¿Quién escucharía tus palabras? ¿Quién creería tu mensaje?
Pero Nahum no habló por sí mismo. Fue elegido para ser mensajero de la justicia divina y su voz resonaría más fuerte que cualquier muro asirio. Sabía que no estaba solo, Dios estaba de su lado y eso era todo lo que importaba. La valentía de Nahum recuerda la de otros profetas que enfrentaron inmensos desafíos. Así como Moisés enfrentó a Faraón y Elías desafió a los falsos profetas, Nahum se levantó contra todo un imperio. No intercambió con miedo ni suavizó su mensaje para complacer a sus oyentes. Su llamado fue claro: Nínive caerá y su destrucción será completa. Cualquiera que lo dudara pronto lo vería con sus propios ojos. Lo más impresionante es que Nahum no se limitó a anunciar la caída de Nínive, sino que detalló cómo sucedería. Predijo que la ciudad sería invadida, saqueada y ahogada por sus propias aguas. Cada una de sus palabras fue un recordatorio de que Dios no ignora la opresión ni deja impunes a los gobernantes corruptos. Se decretó sentencia y nada pudo impedir su cumplimiento. Pero alguien realmente lo creyó. Muchos optaron por ignorar o burlarse de sus palabras. Después de todo, Nínive todavía estaba en pie, grande y poderosa. Para ellos, la profecía de Nahum era solo un discurso vacío. Pero el tiempo demostraría que el profeta tenía razón y que el imperio asirio no era tan inquebrantable como él imaginaba. Sin embargo, antes de que se cumpliera la profecía, aún era necesario abordar el escepticismo de la gente. Cuando Nahum anunció que Nínive sería destruida, la reacción inmediata fue de incredulidad. ¿Cómo podría simplemente caer un imperio tan poderoso? Para muchos, sus palabras parecieron los desvaríos de un hombre desesperado por justicia. La ciudad era una auténtica fortaleza, con murallas que alcanzaban los 30 metros de altura y ejércitos que derrotaban a cualquier enemigo. La idea de que todo esto pudiera desmoronarse era ridícula, por decirlo menos. El pueblo se había acostumbrado a ver ganar a Asiria. Vieron caer reinos, reyes inclinarse y ciudades enteras borradas del mapa. Si ni siquiera los imperios más grandes pudieron resistir, ¿quién se atrevería a desafiar a Nínive? Incluso aquellos que odiaban a los asirios tenían dificultades para creer que la ciudad pudiera ser tomada. La arrogancia del imperio asirio era tan grande que muchos empezaron a pensar que realmente era invencible. Pero Nahum no retrocedió. Sabía que la justicia divina no depende de la lógica humana. La historia ya había demostrado que ningún imperio dura para siempre. Babilonia, Egipto, Roma, todos los reinos que surgieron a base de opresión terminaron cayendo. ¿Por qué Nínive sería diferente? Continuó proclamando la inminente caída de la ciudad, aunque muchos no le creyeron. Su papel no era convencer, sino anunciar lo que Dios ya había decidido. Pasó el tiempo y empezaron a aparecer las primeras señales. Los enemigos de Asiria se hacían más fuertes, el descontento dentro del imperio crecía y los muros que parecían insuperables comenzaron a mostrar grietas invisibles a simple vista. Lo que parecía imposible empezó a convertirse en una amenaza real. La profecía de Nahum estaba cada vez más cerca de cumplirse. Pero la caída de Nínive no se produciría únicamente mediante la fuerza humana. Un factor inesperado y devastador ayudaría a sellar su destino. Las fuerzas de la naturaleza intervendrían para asestar el golpe final al imperio asirio. Cuando hablamos de la caída de un gran imperio, solemos pensar en guerras, traiciones e invasiones. Pero en el caso de Nínive, un elemento inesperado jugó un papel decisivo. La propia naturaleza se volvió contra la ciudad. Nahum predijo que el río Tigris, que anteriormente sirvió como defensa natural de la capital asiria, sería uno de los instrumentos de su destrucción. Y sorprendentemente, eso es exactamente lo que sucedió. Durante el asedio de la ciudad, los babilonios y los medos ya estaban presionando a los asirios, pero aún quedaba un obstáculo gigantesco: las colosales murallas de Nínive. Eran tan imponentes y bien estructurados que derribarlos parecía imposible. Pero entonces comenzaron a caer lluvias torrenciales y el río Tigris se desbordó con fuerza abrumadora. Las aguas, que antes protegían la ciudad, eran ahora su peor enemigo. Los cimientos de las murallas cedieron y grandes secciones se derrumbaron, abriendo el camino a los invasores. Fue un golpe inesperado.
Los enemigos de Nínive no necesitaron luchar contra muros insuperables, porque la ciudad misma se rindió ante ellos. Con las defensas comprometidas, los soldados de Babilonia y Media entraron como una avalancha, arrasando todo a su paso. Lo que parecía impensable estaba sucediendo ante los ojos de los propios asirios. La ciudad, que era símbolo de poder y opresión, estaba ahora a merced de sus enemigos. El caos se apoderó de Nínive. Lo que quedaba del ejército asirio intentó resistir, pero ya era demasiado tarde. Los gobernantes, que antes se habían reído de las profecías de Nahum, ahora corrieron desesperados, sin saber a dónde huir. Mientras la ciudad era saqueada e incendiada, los ríos seguían desbordándose, llevándose consigo las últimas esperanzas del imperio. El escenario era de destrucción total, exactamente como Nahum había anunciado. El fin de Nínive fue rápido y despiadado. La que alguna vez fue la capital del imperio más grande de la tierra ahora no era más que escombros. Pero esta no fue solo una victoria militar. Fue el cumplimiento de una profecía, un recordatorio de que ningún poder dura para siempre y que la justicia divina siempre encuentra su camino. Pero la destrucción no terminó ahí. ¿Qué pasó con la ciudad después del ataque? ¿Qué quedó del imperio asirio? En la siguiente parte veremos cómo el fin de Nínive marcó el fin de una era. ¿Qué sucede cuando un imperio que parecía indestructible simplemente desaparece? En el caso de Asiria, el colapso fue brutal y definitivo. Nínive, que alguna vez fue una de las ciudades más temidas del mundo, se convirtió en un montón de ruinas, saqueadas y quemadas sin piedad. Los propios enemigos asirios no solo querían ganar la guerra, querían borrar a Asiria de la historia. Los informes de la época describen el colapso total de la ciudad. Se quemaron palacios, se destruyeron templos y se saqueó el tesoro real. Los asirios que sobrevivieron no tenían a dónde huir. Su rey, desesperado y sin salida, prefirió esconderse entre las llamas de su propio palacio antes que ser capturado por sus enemigos. Lo que alguna vez fue un símbolo de grandeza ahora era solo cenizas y silencio. El destino de Nínive sirvió de dura lección para el mundo antiguo. Durante siglos, Asiria reinó cruelmente, destruyendo naciones y sembrando el terror. Pero al final, fue ella quien fue aniquilada sin posibilidad de recuperación. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de miedo, se convirtió en solo un recuerdo lejano. Incluso su ubicación se perdió durante siglos, hasta que los arqueólogos modernos redescubrieron sus ruinas, enterradas por el tiempo. El impacto de este evento no se limitó a ese periodo. La destrucción de Nínive marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo gobierno en el mundo antiguo. Con la caída de los asirios, Babilonia y los medos tomaron el control, comenzando una nueva fase de la historia. Pero, sobre todo, esta fue la prueba definitiva de que la profecía de Nahum se cumplió exactamente como él la anunció. Nínive, la ciudad que se creía invencible, no resistió el juicio divino. Pero ¿por qué esta historia sigue siendo importante hoy en día? ¿Qué podemos aprender de la caída de este imperio? La respuesta está en lo que nos enseña sobre el destino de las grandes potencias y cómo la justicia, aunque parezca lejana, siempre se cumple en el momento adecuado. La caída de Nínive no fue solo un acontecimiento del pasado, fue una advertencia para todas las naciones e imperios que se creen por encima de la justicia. No importa cuán fuerte parezca un reino, el orgullo y la opresión siempre conducen a la ruina. Asiria gobernó cruelmente, creyendo que su fuerza la haría intocable, pero su destrucción demostró que ningún poder terrenal es eterno. Esta historia nos recuerda que la corrupción, la arrogancia y la injusticia siempre tienen un precio. Asiria cayó no solo a causa de los ejércitos enemigos, sino porque sus propias acciones la condenaron. Su imperio se construyó sobre la sangre, el terror y la explotación y, al final, cosechó exactamente lo que sembró. Sucedió lo que parecía imposible, los oprimidos vieron aniquilado a su opresor. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? La profecía de Nahum no es solo un relato histórico, sino un mensaje que abarca siglos. ¿Cuántas veces vemos a líderes y naciones actuar con la misma arrogancia, creyendo que nunca serán sacudidos? ¿Cuántas veces parece ganar la injusticia?
La caída de Nínive nos enseña que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Además, esta historia nos da un motivo de esperanza. Si incluso un imperio como Asiria cayó ante el juicio divino, significa que el mal nunca triunfa para siempre. Ninguna fuerza humana puede impedir lo que Dios ha determinado. La paciencia puede parecer larga, pero el ajuste de cuentas siempre llega, y cuando llega, es definitivo. Al final, Nínive desapareció, pero la lección que dejó permanece. La historia puede repetirse, pero quienes aprenden de ella siempre están un paso por delante. Ahora, la gran pregunta es, ¿está el mundo moderno prestando atención a esta advertencia? La historia de Nínive no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. ¿Cuántas naciones, imperios y líderes han caído exactamente por la misma razón? El orgullo ciega, el poder corrompe y quienes ignoran la justicia terminan enfrentando su propia destrucción. Lo que ocurrió en Nínive es un crudo recordatorio de que ningún imperio, por fuerte que parezca, puede desafiar la verdad sin pagar el precio. Pero esta historia también trae esperanza. Si Dios pudo escuchar el clamor de los oprimidos entonces, lo sigue escuchando hoy. Si se hizo justicia contra un imperio tan cruel, significa que el mal nunca tiene la última palabra. La pregunta no es si llegará la justicia, sino cuándo. Y cuando llegue, será ineludible, tal como lo fue para Nínive. ¿Y tú? ¿Qué despierta en ti esta historia? ¿Podemos aprender de los errores del pasado o estamos destinados a repetirlos? Los signos de la historia están en todas partes, pero a nosotros nos corresponde verlos. La profecía de Nahum nos enseña que el verdadero poder no está en la fuerza militar, la riqueza o los muros, sino en la justicia y la verdad. Si esta historia te hizo reflexionar, no te quedes aquí. El conocimiento transforma y comprender las lecciones de la Biblia nos ayuda a ver el mundo con otros ojos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue más contenido sobre las profecías y secretos de la historia bíblica. Aún queda mucho más por revelar.